¿Cómo están? Soy Irma Gutiérrez. Gracias por contar con su presencia. ¿Sabían que el gran Tiziano, genio veneciano, fue confidente del emperador Carlos V? Les platicaré de ello mientras dibujo. Tiziano Vecellio di Gregorio, cuya larga vida nubla su fecha exacta de nacimiento durante el siglo XV entre los años 1477, 1487, 88 y 90, fue uno de los 4 hijos de Gregorio Vecelli y su esposa Lucía, familia de gran estatus en Piedicadore en el Véneto del área nororiental, una de las 20 regiones de la República Italiana, con Venecia como su capital. Principal artista veneciano renacentista por excelencia, considerado por sus contemporáneos como el sol entre las estrellas, en alusión a un fragmento del Paraíso de la Divina Comedia, obra magistral del florentino poeta Dante Alighieri. Su habilidad para las relaciones públicas impulsaría al artista a convertirse en empresario, dueño de su taller con abundantes ayudantes. Lograba extraer los rasgos característicos del retratado y, como Goya, siglos antes, poseía una capacidad de introspección psicológica, logrando ver más allá de las apariencias, inmortalizando duques, pontífices y reyes. Pintor prolífico de gran versatilidad, maestro del desnudo femenino, su pincel pasaba del retrato, de producción abundante, al paisaje, escenas históricas, mitológicas y su contraparte, en temas religiosos con igual maestría, distinguiéndose por su colorido luminoso y la intensidad emotiva de sus personajes, combinando fuerza y soltura de su pincel con la delicadeza de los tonos. Junto a su larga carrera, su obra evolucionaría imparable en etapas y estilos en diferentes versiones de sí mismo, coronándose pintor oficial de la Serenísima República de Venecia durante 70 años, finalizando hasta su muerte, siendo además uno de los mayores exponentes de la escuela veneciana, movimiento pictórico que enaltecía el color vibrante y el ambiente, con escenarios para ciegos, en claro contraste con el dibujo imperante de la pintura florentina. Se denomina Serenísima por ser una ciudad reinada por un príncipe bajo el título de duque, siendo referido a lo largo de la historia junto a la figura del rey como sereno, llamándoles Su Alteza Serenísima. Según recuerda la leyenda, Tiziano falsearía el año de su nacimiento, en una clara estrategia de mercadotecnia, para atraer un mayor número de clientes, inspirando mayor respeto y compasión al aparentar una osamenta venerablemente anciana. Con 10 años, junto a su hermano Francesco, quien se convertiría en pintor dedicándose posteriormente a la milicia, se trasladaría a Venecia ingresando al taller del mosaiquista Sebastiano Zuccato en la elaboración del arte antiguo del mosaico. El mosaico, inmortalizado en hermosas composiciones geométricas, figurativas o abstractas, por pequeñas piezas cuyas formas y colores en vidrio, piedra o cerámica eran conocidas como teselas, unidas en una base aglomerante y utilizado en Italia pese a ser desplazado mayormente por la técnica del fresco. Como recuerdo que se niega a morir entre los siglos IV y III a.C., serían descubiertas en yacimientos arqueológicos en Mesopotamia, esa región histórica del Oriente Próximo, enmarcada entre los ríos Tigris y Éufrates, bellas obras de mosaicos. Tras el paso de 3 o 4 años finalizando este primer aprendizaje, Tiziano ingresaría en el taller del artista más reconocido de la ciudad, Giovanni Bellini, pintor quattrocentista y de quien fuera cuñado del gran pintor Andrea Mantegna, famoso por utilizar el scorzo, técnica de perspectiva. Este taller vería la evolución de otros artistas que llegarían a conformar la primera generación de pintores de la escuela veneciana, entre ellos Giorgio da Castelfranco, conocido como Giorgione, cuyo éxito artístico se vería truncado por su prematura muerte a poco más de 30 años, en 1510 por la peste que azotaría la ciudad. Influiría en su alumno Tiziano, cuya amistad los llevarían a asociarse, siendo complicado distinguir las primeras obras de él en esa época de colaboración mutua. El nombre del enigmático Giorgione y la poca información sobre su vida, como su encuentro con Leonardo da Vinci en Venecia en 1500, sobreviviría a nuestros días por el arquitecto, escritor y pintor florentino Giorgio Vasari en su célebre libro de las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos, considerado como uno de los primeros historiadores del arte y creador del término Renacimiento. Su entrada a la mitificación es fortalecida en gran medida por la oscuridad de su historia personal y la dispersión de su obra en colecciones privadas. Tiziano trabajaría con él en los frescos del Fondaco dei Tedeschi, almacén de mercaderes alemanes de la ciudad Adriática. La historia decidiría la conservación de pocos fragmentos deteriorados, mayormente atribuidos a Tiziano, enigmatizando aún más la imagen de Giorgione. Sin embargo, es gracias a los grabados del arquitecto Domenico Fontana que se conoce ampliamente esta colaborativa
antigua obra perdida. Tras la muerte de Giorgione, Tiziano, de quien existen controversias si él terminaría alguna de las obras de su colega, maestro y amigo, ahora liberado independiente, se trasladaría a Padua, donde su paso se materializaría en obras como los frescos de los Milagros de San Antonio alrededor de 1511, para la Escuela del Santo, así como la Iglesia de las Carmelitas, conservándose algunos trabajos. Para 1512 regresa a la ciudad de los canales y las góndolas, donde comenzaría a posicionarse en el lugar que le correspondería, dirigiendo su propio taller, dejando la huella de su pincel en los encargos más prestigiosos. Fue el retablo de la Asunción de la Virgen, obra innovadora y el mayor cuadro de altar en la iglesia de los frailes que Venecia había admirado, un exitoso encargo público de gran envergadura en 1518. Vendrían otros encargos como el bautismo de Jesús, por coleccionista Giovanni Ram de origen español, radicado en Venecia, hoy en los museos capitolinos de Roma. Decoraría alguna de las salas más representativas de la sede del gobierno veneciano, el Palacio Ducal. Sin embargo, las llamas devorarían algunas de sus obras durante los incendios de 1574 y 1577. La fortuna lo tentaría a mudarse a Roma, ciudad donde los grandes proyectos se debatían por los grandes artistas del momento, en una oferta tentadora del Papa León X, hijo de Lorenzo de Medici, llamado el Magnífico, quien llegaría a conocer muy bien el temperamento del genio Miguel Ángel Buonarroti. Tiziano decidiría permanecer en Venecia, donde su prestigio e influencia tomarían su lugar, en un tiempo en que sus principales competidores, Giorgione y Bellini, muerto en 1516, habían fallecido o quienes aún vivían habían abandonado la ciudad. Siguiendo los designios de la historia del arte. Rodeado de misterios a través de una inusual vida larga, se le recuerda como un hombre perfeccionista, tacaño a espaldas de su gran fortuna y con una habilidad diplomática en su eterna queja de su inexistente estado de pobreza. Como otros genios, era amado y respetado por unos y repudiado por otros. Fue uno de los grandes pintores en firmar sus obras en cuya temática convivían grandes contrastes: realidad, fantasía, sensualidad, tragedia, mortalidad y divinidad. Digno representante cultural de la Contrarreforma de la Iglesia Católica a través de la belleza y emotividad de su obra, reforzando las enseñanzas bíblicas en su afán de reclamar su autoridad única espiritual dañada por la Reforma protestante en Europa, con Martín Lutero como personaje detonante. Su fama le llevaría a trabajar para poderosas cortes italianas. En Ferrara, invitado por el duque Alfonso I de Este, brillante hombre de Estado, hermano de la poderosa Isabel de Este, gran humanista y mecenas de las artes, de quien Leonardo da Vinci realizaría el famoso dibujo más de 10 años atrás, hoy en el Museo del Louvre, en París. Alfonso, cuya segunda esposa fallecida en 1519 sería la mismísima Lucrecia Borgia, hermana del sanguinario Cesare e hija del controvertido y mujeriego Papa Alejandro VI. Inicialmente encargaría el cuadro por temática mitológica Baco y Ariadna, con un pago por adelantado al joven pintor Rafael, pero tras su temprana muerte en 1520 sería ofrecida a Tiziano. Actualmente se encuentra en la Galería Nacional de Londres. Se trasladaría a Mantua, en la corte de Federico II de Gonzaga, esposo de Isabel, donde realizaría los retratos Caballero del Guante, actualmente en el Museo del Louvre, y del mismo Federico, en Museo del Prado de Madrid actualmente. Durante la década de 1520 conoce a Pietro Aretino, hombre de letras, cuya amistad se prolongaría largamente hasta la muerte del escritor, quien, junto al escultor Jacobo Sansovino, crearían un triunvirato, forma de gobierno por 3 personas marcando la vida artística y cultural de la ciudad adriática. El maestro compartía su vida felizmente con Cecilia Soldano, cuya mala salud los motivaron a casarse en 1525, ya con 2 hijos. Vendrían 2 hijas más, Emilia y Lavini. Esta última sería inmortalizada en varias obras, considerándose la favorita de su padre. Tras la muerte de su esposa en 1530, su ausencia influiría en su obra, volviéndose más dramática. Orsa, la hermana del pintor, se haría cargo de la familia. Por ese tiempo pintaría la batalla de Cadore para el Palacio Ducal, perdida tras el incendio, de la cual existe una copia en la Galería de los Uffizi en Florencia. La fuerza de su pincel llegaría a la corte española en 1533 bajo el reinado de Carlos I, nieto de los reyes católicos. Pintaría al monarca de pie junto a su perro en Bolonia, Italia, con motivo de su coronación como emperador del Sacro Imperio Romano, bajo el nombre de Carlos V, convirtiéndose en un modelo de retrato de corte ampliamente imitado. Nacería así una estrecha relación que se extendería por años. Se cree que Tiziano llegaría a convertirse en su confidente, intercambiando una abundante correspondencia por años. Su retrato ecuestre, Carlos V a caballo en Moulvert,
Se convertiría en objeto de deseo por las cortes europeas, estrenándose como pintor oficial de la corte española para posteriormente ser caballero de la Orden de la Espuela de Oro. Por ese tiempo realizaría el retrato del Papa Pablo III y tras su paso por Roma, conocería al gran Miguel Ángel Buonarroti. Existe una leyenda en donde su habilidad captando la naturaleza del retratado con gran realismo confundió a la gente. El retrato del Papa yacía en el balcón mientras se secaba, siendo saludado por la gente desde la calle. Su influencia se extendería con su hijo en numerosos encargos. El famoso retrato de Felipe II, hoy en el Museo del Prado, fue regalo como referencia de su apariencia desconocida a su prometida, la reina María Tudor de Inglaterra, conocida como Bloody Mary o María la Sangrienta, hija de Enrique VIII. Pintaría el retrato de otro gran monarca de gran nariz y apetito, Francisco I de Francia, gran rival de Carlos V por la hegemonía de Europa, quien, acorde a Giorgio Vasari, acompañaría a Leonardo da Vinci, protegido en su corte, en su lecho de muerte, falleciendo en sus brazos. Su famosa Venus de Urbino, llamada la Venus del Perrito, con su sensualidad desnuda desconocida en la época, sensualmente inspiraría a Edouard Manet en su creación de su famosa Olimpia. Para ese entonces, los desnudos nacidos del pincel del maestro, más eróticos y sensuales, serían censurados tras las pesadas cortinas del Palacio Español. Fue un escándalo tal que en su reacción fue equiparable con la provocada por otra mujer eróticamente desnuda que miraría sin titubeos al espectador a un poco de más de 250 años de distancia en el futuro, La Maja Desnuda, de Francisco de Goya. Otras de sus obras maestras, Venus y Adonis, nacería 15 años más tarde. Irónicamente, a diferencia de la destrucción de la mayor parte de su obra para el Palazzo Ducal de Veneciano, sería en España, en el Museo del Prado, donde se conservaría la mayor y mejor colección de su obra fuera de su país, situación que compartiría con otro gran maestro, el Greco, de quien hablé en un anterior capítulo en mi canal. El tiempo y la vejez lo volvió aún más perfeccionista e innovador, pintando con los dedos, continuando y conservando sus lienzos hasta una década. Pintaría el rapto de Europa y su autorretrato entre 1560 y 1566. A los 80 años, incansable hasta sus últimos días, dejaría inconclusa una Piedad, destinada para su tumba en la iglesia de Santa María de los Frailes, historia compartida con el también longevo Miguel Ángel, con su Piedad Rodandín. Uno de sus alumnos, Tintoretto, absorbería parte de la herencia artística de su maestro en el siguiente movimiento artístico, el manierismo. Su influencia se extendería más allá de su muerte en artistas europeos de siglos por venir. La leyenda jura sobrepasó los 100 años de edad, aislándose un poco más tras las tragedias familiares, viviendo lo suficiente para ver el fin de la época del Renacimiento y el nacimiento del manierismo. Amigos desaparecer, así como su hija la Tibia, quien lideraba su casa, falleciendo intestado en Venecia del 27 de agosto de 1576, durante la peste negra, la misma epidemia que se llevaría a su amigo Gorgione años atrás. La importancia de su figura permitió liberarlo de la fosa común de las llamas, destino compartido por las víctimas de la peste, siendo enterrado rápidamente en la iglesia de Santa María de los Frailes, sin que su obra terminada por otro artista le acompañara, callando las protestas de los frailes ante diferencias sobre su última obra. Su hijo y discípulo Horacio, quien se centraría más en la alquimia, fallecería de la misma forma poco después, dejando vulnerable su lujosa mansión para ser saqueada al poco tiempo, para perderse en el olvido. Su tumba callada permanecería sin ornamentación, siendo el gobierno austriaco tras su invasión a Venecia quien encargaría al escultor italiano neoclásico Antonio Canova un monumento conmemorativo a finales del siglo XVIII, descansando así bajo el cuidado de otro siglo. Y bueno, ¿qué encuentran más interesante de su vida? Dejen sus comentarios, me encantará leerlos. Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse y activen la campanita para recibir notificaciones. Espero haber dibujado una sonrisa en sus rostros. Un abrazo.